Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la biografía de Agnès de Eltham. Ella fue una mujer inglesa que se rumoreaba que fue la hija ilegítima de la princesa Brígida de York, la monja e hija poco conocida del rey Eduardo IV de Inglaterra. Agnès de Eltham, un nombre que aparece esporádicamente en los anales de la genealogía inglesa, representa una curiosa intersección de nobleza, herencia literaria y estructuras sociales medievales. A pesar de su estatus relativamente oscuro, los escasos detalles disponibles sobre su vida brindan una visión fascinante de las complejidades del linaje, las alianzas matrimoniales y las sutilezas de la documentación histórica en la Inglaterra del siglo XV. Este video, realizado a petición de la amiga Luza Navarro, explora los aspectos conocidos de la vida de Agnès, sus conexiones familiares y su importancia histórica. El 10 de noviembre de 1480, Elizabeth Woodville, reina de Eduardo IV, dio a luz a su 10º y último hijo en el palacio de Eltham. La niña se llamaba Brígida, un nombre que no tenía precedentes reales pero que quizás fue elegido por la madre del rey, Cecily, duquesa de York, quien tenía una devoción especial a Santa Brígida de Suecia. La elección del nombre de una santa que abandonó la corte real de Suecia para fundar una orden monástica sugiere que los reyes decidieron desde el principio que dedicarían esta hija a Dios. No era inusual que los padres medievales ricos hicieran tal gesto en acción de gracias, acumulando tesoros en el cielo. Su hija no tendría otra opción al respecto. Sus deseos fueron honrados por Enrique VII, quien subió al trono en 1485 y se casó con la hermana mayor de Brígida, Isabel de York. Entre 1486, cuando se consideró a Brígida como una posible esposa para Jacobo III de Escocia, y 1492, cuando se registra que ella venía de Dartford a Windsor. Brígida fue enviada al priorato dominico en Dartford, Kent, para unirse a las Hermanas de la Orden de San Francisco, una casa de monjas de clausura. Dartford era el único convento dominico en Inglaterra y el 7º convento más rico del país en el momento de la disolución de los monasterios en la década de 1530. Era famoso como centro de oración, espiritualidad y educación, y había disfrutado del patrocinio real desde su fundación por Eduardo III en 1349. Quizás Brígida fue enviada a Dartford en 1487, cuando tenía 6 años, poco después de que su madre se retirara a la abadía de Bermondsey. Inicialmente, como otros niños de rango, ella habría vivido en el priorato como interna antes de ingresar al noviciado. La fecha más temprana en la que podría haber tomado sus votos perpetuos fue noviembre de 1493, ya que las niñas debían tener 13 años para convertirse en monjas dominicas profesas. También debían tener un alto nivel educativo, y Brígida habría recibido una buena tutoría en la escuela del priorato y se habría familiarizado con los textos sagrados de su biblioteca. Al ingresar a la orden, se vistió con la túnica blanca, el escapulario y el manto y velo negros necesarios, y se embarcó en un estricto régimen de oración y contemplación. Sin embargo, Brígida continuó manteniendo correspondencia regular con su hermana, la reina. Isabel le pagó una pensión de 20 marcos al año y envió dinero a la priora de Dartford para los gastos de Milady Brígida. En 1495, su abuela Cecily, duquesa de York, legó a Brígida 3 libros. La legenda aurea, una vida de Santa Catalina de Siena y una vida de Santa Gilda. En julio de 1502, los gastos del monedero privado de Isabel registran que envió 66 chelines y 8 peniques a la priora para el dinero que la abadesa ha destinado a los cargos de Milady Brígida allí. A la propia Brígida se le envió una suma idéntica. En septiembre, por orden de Isabel, se envió un mensajero desde Windsor a Dartford, posiblemente para preguntar por la salud de Brígida y pedir sus oraciones. Entre los dolientes en el funeral de Isabel en 1503 se encontraban las 4 hermanas de la reina, incluso la monja Brígida, todas vestidas de luto con largas colas. Tanto John Speed como John Weaver, que escribieron en el siglo XVII, afirman que Brígida murió en 1517, pero Tomás Moro,
que escribió en 1513. Se refiere a la única hermana superviviente de Isabel, Catalina, como todavía viva, lo que sugiere que Brígida estaba entonces muerta. Fue enterrada en la iglesia del priorato de Dartford, pero su tumba se perdió durante la disolución de los monasterios. Tomás Moro afirma que, representando la virtud de aquella cuyo nombre llevaba, ella, profesó y observó una vida religiosa en Dartford, mientras que John Speed dice que ella pasó su vida en santa contemplación hasta el día de su muerte. Sin embargo, en los últimos años, se ha sugerido que Brígida de York tenía una hija bastarda, una tal Agnès de Eltham, que nació alrededor de 1498 y quedó bajo la tutela del priorato de Dartford. Los embarazos eran obviamente muy inusuales en un priorato y causaron un gran escándalo, aunque sucedieron. No hay nacimientos confirmados de ninguna de las monjas de Dartford. Aún así, esta niña supuestamente quedó bajo la tutela del priorato y sus gastos fueron pagados por la reina. Se llamaba Agnès de Eltham, en referencia al palacio donde nació la propia Brígida. Más tarde, Agnès abandonó el priorato y se casó con Adam Langstroth, el jefe de una familia terrateniente en Yorkshire, el hogar ancestral de los York y refugio de los leales a York a principios del período Tudor, con una dote considerable. De esto les hablaré más adelante en detalles. Ahora, la fuente de toda esta historia es aparentemente la biografía sobre Isabel de York de Alison Weir, pero no sé de dónde la sacó. Los rumores afirman que Agnès fue mantenida por la corona hasta la muerte de Isabel de York en 1503 y que tuvo una dote considerable cuando, en 1514, se casó con Adam Langstroth, un rico terrateniente de Arncliffe, Yorkshire. Sirvió a Lord Clifford, con quien había luchado en la batalla de Flodden Field en 1513. Su familia había residido en Longstroterdale, en West Riding de Yorkshire durante generaciones, pero los registros parroquiales se remontan solo a 1548. Su esposa y madre de sus hijos se llamaba Agnès, pero no hay evidencia de que se llamara Agnès de Eltham. Entonces, ¿realmente existió Agnès de Eltham? No hay ninguna mención de ella en los gastos privados de Isabel de York de 1502 al año siguiente, y la única fuente contemporánea citada sobre su existencia es la vida y reinado del rey Enrique VIII, de Lord Herbert de Cherbury. Pero no puedo encontrar ninguna referencia a ella allí, ni en la obra titulada Nunneries, Learning and Spirituality in Late Medieval English Society, de Dominic Priory of Dartford, de Paul Lee, escrito en 2000, o en Dartford Priory, A History of the English Dominicenses, publicado en la Historia del Condado de Kent, en 1926. El ya mencionado Paul Lee describe una casa dominica ubicada a 16 millas de Londres, en Kent, conocida como el Priorato de Dartford, y como una de las 10 casas más ricas y conventos de monjas más grandes de Inglaterra. Se alegaba que Agnès era huérfana y estaba bajo la tutela de dicho priorato, en Kent. Agnès habría llamado hogar al priorato en un momento en que él mismo también era el hogar de la princesa Brígida de York, la hermana menor de Isabel, reina consorte de Enrique VII. Se decía que Brígida entró en Dartford en 1490, un evento que se asoció con el retiro de su madre a la abadía de Bermondsey. Pero en realidad Elizabeth Woodville había ido a Bermondsey ya en 1487. Elizabeth Kressner, priora del convento de 1489 a 1536, estuvo a cargo del priorato durante el mandato de Brígida en Dartford. Como único convento dominico en Inglaterra, el convento seguía la regla de San Agustín que, según Paul Lee, detallaba una vida de estricta pobreza, castidad, caridad comunitaria y obediencia. Paul Lee también señala que el encierro de las monjas era estricto, en principio, y no hay ningún indicio de escándalo que involucre a las monjas que abandonan los confines monásticos. Así que es poco probable que Brígida de York hubiera tenido algún romance o encuentro íntimo con algún hombre como para que de esta relación resultara algún vástago. No obstante, el priorato acogió a internos seculares, y tanto niños como niñas recibieron educación allí.
Es posible que el nombre de Agnes of Eltham haya sido confundida con Agnes Roper, la única monja registrada con ese nombre en Darfur en los años previos a la disolución. Su padre era John Roper, de Well Hall, el fiscal general, y su hermano, William Roper, se casó con Margaret, la hija de Sir Thomas Moro. Well Hall está en Eltham, lo que podría explicar por qué la llaman Agnes de Eltham. La madre de Agnes era Jane, hija de Sir John Fineux, presidente del Tribunal Supremo del Rey. En 1524, su hermana Anna era subpriora en Dartford. Ese año, John Roper de Eltham, Kent, escudero, le dejó a su hija Agnes, la monja de Dartford, una suma importante de dinero para la priora y el convento, y a Lady Fineux, subpriora, de entonces unos 40 años. Parece que, en algún momento, la evidencia se ha vuelto confusa. En resumen, ninguna fuente contemporánea menciona a Agnes de Eltham. No hay constancia de que ella estuviera bajo la tutela del priorato de Dartford o de que fuera apoyada por la corona. Es casi seguro que la han confundido con Agnes Roper o incluso con Anne Fineux. De hecho, el registro dice, la hermana Agnes Roper, hija del fiscal general de Enrique VIII, John Roper de Eltham, fue monja en Dartford desde la década de 1520 hasta el momento de la disolución. En fuentes históricas, se sabe que los nombres Agnes y Anne son a menudo intercambiables. Conocemos algo de los antecedentes de ambas damas, y es muy improbable que alguna de ellas fuera hija bastarda de Brígida de York. Además, las pruebas que tenemos muestran que Brígida era una monja devota y que no se produjo ningún escándalo durante su vida. Sería triste si ahora se demostrara lo contrario. Y bueno amigos, hasta aquí este material sobre Agnes de Eltham, quien fue más bien una mujer inglesa del siglo XV y no una hija bastarda de la princesa y monja Brígida de York. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber su opinión, si creen que en un futuro podremos, o no, encontrar evidencia más concreta que demuestre que la última de las hijas de Eduardo IV tuviera un vástago ilegítimo. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de los estrenos que voy subiendo. Pueden también considerar unirse a las membresías del canal, ya que, como miembros, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas. El enlace a las membresías se los comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera agradecer una vez más a todos los suscriptores, miembros y comentaristas, ya que es gracias a ustedes que el canal continúa creciendo. Les deseo a todos un lindo día.